Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 10, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, designó el Señor a otros 72 discípulos, y los mandó por delante de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepa que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Con la bendición de Dios en nuestra vida y el amor de nuestra Madre María Santísima, hemos llegado a la mañana del día jueves 3 de octubre de nuestro año 2024. Queridos hermanos, jueves sacerdotal, jueves vocacional, jueves eucarístico. Estos son los elementos que cada jueves deben guiar nuestra vida espiritual. El día jueves de manera en particular. Jueves sacerdotal, vamos a pedir por los sacerdotes. Vamos a pedir por los sacerdotes. Jueves sacerdotal. Jueves vocacional, vamos a pedir por las vocaciones. Y cuando digo vocaciones no solo me refiero a los sacerdotes y a las religiosas, sino a las vocaciones al matrimonio y las vocaciones a la vida de soltería como vocación. Entonces, jueves sacerdotal, jueves vocacional y jueves eucarístico. Jueves de adoración, jueves de contemplación, de tener un tiempo para ir a la hora santa, a orar, a estar con el Señor, a recargar nuestra vida espiritual con la presencia del Señor en el sagrario, ahí expuesto en la custodia para la adoración. Estos son los elementos espirituales de cada jueves, queridos hermanos, y debemos tomarlos en cuenta. Tenemos que ser cuidadosos de nuestra vida espiritual y darnos cuenta que necesitamos alimentar nuestra vida de fe. Así como muchas veces vitaminamos el cuerpo porque nos sentimos cansados, agobiados, bueno, también la vida espiritual necesita, de alguna forma coloquial diciéndolo, pues necesita alimentarse también, vitaminar nuestra vida espiritual con las cosas de Dios, con la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque también, según el mensaje del Evangelio de San Lucas que acabamos de proclamar, pues es un evangelio de envío. Dice que el Señor designó a otros 72 discípulos y los mandó de dos en dos. Fíjense qué qué hermosas son las cosas de Dios, que siempre se viven en comunidad. Siempre de dos en dos. Siempre dice la palabra de Dios: donde más de dos se reúnen, ahí estoy yo. De ahí que el misionero, el discípulo, siempre deba estar con un hermano más, un hermano junto a él, nunca solos, de preferencia. A veces la necesidad pastoral hace que se viva solo en la misión, que estemos solos en la misión. No es lo más idóneo, lo mejor es el sentido comunitario, donde más de dos están reunidos, ahí estoy yo, dice el Señor. Pero bueno, entendamos que precisamente por eso es un evangelio vocacional, un evangelio de envío, los mandó. Pero también Jesús les pone en el contexto: la cosecha es mucha, los trabajadores pocos. He insistido constantemente siempre donde me toca celebrar y lo comparto con la gente. ¿Saben qué? Háblenle a sus hijos de servirle a Dios. Háblenle a sus hijos de servirle a Dios. Curiosamente, los papás quieren que sus hijos sean profesionistas, médicos, arquitectos, abogados. No está mal, qué bueno que haya una profesión. Pero háblenle a sus hijos de vocación. Una cosa es la profesión, otra cosa es la vocación. Y la vocación es lo que Dios concede a cada ser humano, sea la vida consagrada, sea el matrimonio,
sea la vida de soltería, todos los jóvenes deben descubrir en oración cuál es la vocación que Dios tiene para ellos en su vida. Así que ustedes, papás, son realmente importantes en la educación de sus hijos, en la fe, y háblenle a sus hijos de vocación. Miren, el evangelio es claro, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos, desde el tiempo de Jesús hasta el día de hoy. Hoy los seminarios están casi vacíos. Hoy los seminarios, incluso algunos han tenido que cerrar, unirse con otra diócesis para formar seminaristas, porque en algunos lugares ya no hay jóvenes. Por eso el evangelio dice: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Ya no hay jóvenes que quieran ser sacerdotes. Hoy debemos promover esto entre nuestra juventud. Hoy debemos promover entre nuestros jóvenes, hombres y mujeres, el deseo de servirle a Dios. Tú que tienes hijos, que me estás escuchando, qué bueno que le digas a tu hijo de una profesión, pero también háblale de vocación. Háblale de servirle a Dios. Háblale de un matrimonio santo. Háblale de muchas formas que hay para servirle al Señor. Y si deciden por la vida consagrada, pues qué mejor. Adelante, Dios sigue llamando, pero el terreno de trabajo cada día es más grande. Por eso dice Jesús: rueguen al dueño de la mies que mande obreros. Mande obreros, pues no. Y también el Señor aclara: los envío como corderos en medio de lobos. Así es ahora, hermanos, como corderos en medio de lobos, porque no saben qué difícil es predicar. Ahora se nos dice a nosotros que predicamos: tengan cuidado, sean prudentes, no hablen tan fuerte. Pero mis hermanos, estamos en tiempos duros, estamos en tiempos difíciles, y si el mundo tiene miles de lenguajes, ¿por qué tenemos que callar? Quienes predicamos el evangelio también debemos ser claros, precisos. También debemos predicar sin miedo, con prudencia sí, pero no con miedo. Porque estamos predicándole a un mundo donde el demonio está reinando, hermanos, donde el diablo ha tomado miles de formas para confundir a jóvenes, a niños, adolescentes, a adultos, a ancianos. El demonio es astuto y está manipulando el mundo de muchas formas. Así que quienes predicamos, pues lo hacemos con certeza, lo hacemos con fe, con prudencia, pero con firmeza. Y para eso todos somos parte de esta prédica. Por eso les digo siempre al final del audio: compártanlo. Es una forma también de predicar, porque el tiempo de hoy es muy difícil y requiere de bautizados convencidos del amor de Dios. Y el Señor les dice: no lleven nada. Es decir, confíen en Dios. Confíen en Dios. No lleven nada a los que van a predicar. No llevemos nada, llevemos fe. Demos testimonio. De esa forma estaremos haciendo las cosas muy bien. Luego también aclara algo que es importante resaltar, mis queridos hermanos. Dice la palabra de Dios: no lleven nada porque el trabajador tiene derecho a su salario. ¿Qué quiere decir con esto? No dejen de apoyar a su sacerdote. Tienes a tu sacerdote en tu parroquia, ahí en tu pueblo, en tu colonia. Apóyalo, visítalo, compártele de lo que tú tienes. No lo dejes solo. El sacerdote vive solo. Hazle compañía, apóyalo, y si tienes que compartirle, dale. Dios te lo va a premiar grandemente, porque el que predica anuncia el reino de Dios, y el reino de Dios llega a todo aquel corazón dispuesto que tiene deseo de cumplir la voluntad del Señor. Ánimo, queridos hermanos, que tengan un día extraordinario. El día de mañana, si Dios nos lo permite, nos encontramos por el audio del día viernes, como siempre. Te invito a compartir esta reflexión con alguna persona a la que tú creas que puedes alimentarle la fe. Tu hermano en Cristo, Javier Rosas, discípulo misionero de Jesús, buen pastor. Buen día.